Y aquí vamos a tratar un tema de extrema importancia, especialmente para los cubanos, que fue la cumbre de las Américas. Y es que en esta cumbre lo que nos interesa no es la verborrea parlamentaria, la representación de los países, lo que se dijo y no se dijo, sino algo muy puntual y extremadamente importante sobre Cuba, porque realmente se produjeron acontecimientos extremadamente extraños e inexplicables para el desenvolvimiento de la disidencia cubana. Recordemos que todo esto se produce en medio de el cambio fraude en Cuba. Ese cambio fraude con la elección de Díaz-Canel, bueno, eso habría que ser bobo para darse cuenta que no tiene futuro, que no es creíble y que nadie se lo va a tragar. Así es que esto de Díaz-Canel debemos considerarlo como una medida transitoria del gobierno cubano y de las fuerzas a cargo, quizás a nivel del globalismo internacional, para encaminar a Cuba en una nueva dirección. Amén de la cantidad de disidentes que no dejaron salir de Cuba para participar en esta cumbre, bueno, los que participaron fueron tratados de forma muy diferentes unos de otros. A pesar de que no importa cómo se mire la situación, de una manera o de otra, todos eran representativos de distintos puntos de vista, organizaciones, etcétera, etcétera, de la resistencia cubana, bueno, con diferentes puntos de vista, pero todos disidentes al fin. Así pues, partiendo del punto estrictamente claro de que esto de Díaz-Canel no es más que una obra de teatro transitoria, tenemos que entender que debe existir algún guión que nos lleve al final, es decir, hacia donde realmente estas fuerzas que empujan al mundo y que están empujando a Cuba posiblemente a través de pactos secretos están llevando a la isla y a su disidencia. El punto concreto está en que Rosa María Payá, yo no dudo de ella, no tengo por qué estar dudando de ella, no tengo por qué estarme planteando cosas negativas alrededor de ella. Sencillamente Rosa María Payá no es más ni menos representativa que otros disidentes que también estuvieron como son el Coco Fariñas y Rodiles. Sin embargo, el tratamiento fue completamente diferenciado. Tan diferenciado que se produjo un caso único en la historia de que una emisora del gobierno cubano entrevistara directamente a Rosa María Payá. Eso es algo inédito en toda la existencia de la dictadura castrista. Vuelvo a repetir, no quiero, al menos por ahora, ¿no?, involucrar a Rosa María Payá directamente en alguna conspiración. Ya hemos dicho desde hace rato, bueno, que hay cosas dudosas desde el punto de vista de que ella está recibiendo un tratamiento completamente diferente al de los demás. Pero no quiero apostar porque ella es directamente consciente y traidora. Pero algún encanto tiene su proyecto para estas fuerzas internacionales que han decidido apostar por ella. Y esto es sin duda. Es decir, ese tratamiento completamente diferenciado que recibieron el Coco Fariñas y Rodiles con respecto al que recibió Rosa María Payá, hay que destacarlo y analizarlo a profundidad. Hace días que yo estaba por hacer este audio, pero realmente no estaba motivado. Realmente todavía no lo estoy, pero los acontecimientos van arrollando. Incluso ya hay declaraciones directas de Rodiles, muy interesantes por cierto. Apareció también una entrevista con Luis Esteban, etcétera. Bueno, en fin, uno va viendo que se está conformando un cuadro y hay que mirar ese cuadro un poco más de cerca, porque de la explicación de lo que realmente está sucediendo dependen muchísimas cosas. Y digo que dependen muchísimas cosas porque tal pareciera como si las fuerzas a cargo, ocultas y alando los cordelitos, como siempre sucede en el mundo últimamente,
desde hace quizás no tan últimamente, sino desde los últimos 300 años, cuando menos, grupos muy poderosos se dedican a alar los cordelitos para que los acontecimientos se produzcan. Y eso de que Rosa María Payá haya recibido tanto bombo y que los demás hayan sido eclipsados al máximo posible, es algo así para mí como si ya a través de esos grandes grupos de influencia y poder internacionales se hubiera producido la elección de Rosa María Payá para presidenta de Cuba, para futura presidenta de Cuba o algo por el estilo. No pudiera decirlo con esos términos tan categóricos, pero evidentemente Rosa María Payá ha sido elegida por las fuerzas a cargo que harán los cordelitos de la historia para algo para lo que han sido marginados tanto el Coco Fariña como Rodiles. Ni qué decir, por supuesto, de todos aquellos que no lo dejaron salir de Cuba, quizás en confabulación con estos poderes, y así se quitaban unos cuantos del escenario. En fin, señores, la democracia últimamente ha cogido un sesgo muy interesante, y es que cada día la democracia es más aparente y menos real, y está dirigida por estos poderes centrales mundialistas que intentan llevar al mundo en una dirección específica. Y sería muy triste que después de tantos avatares de la República de Cuba cayéramos en mano o en el jamo de estas nuevas élites mundialistas. Así pues, en esta democracia todo comienza por la propaganda y la información. Ya hemos dicho en capítulos anteriores que ese cuarto poder, que era la prensa, no está el cuarto poder realmente, cada día se va convirtiendo más en al menos el segundo poder. Realmente el primero sigue estando para las altas finanzas internacionales, que son las que lo gobiernan todo a nivel global. Pero ese segundo poder, que es el poder que intenta dominar nuestras mentes, es la prensa. Es decir, cuando viene una ofensiva de prensa inyectando y aupando a una figura y degradando o desconociendo a otras, eso tiene un significado excepcional en nuestros tiempos. Quizás no siempre fue completamente así, pero en nuestros tiempos sí tiene un significado excepcional, porque el apuntalamiento por parte de la gran prensa internacional de una figura representa realmente y a todos los efectos su elección. Y la marginación en esos medios de cualquier figura política representa tácita. De hecho, el ostracismo de esa figura política. Así pues, el aupar a esta figura y desconocer a las demás representa prácticamente y a futuro cercano un acto de elección en las urnas de esa figura, porque basta rellenarle, especialmente un pueblo como el de Cuba, completamente desinformado, a partir de determinado momento abrirle determinadas esclusas y rellenarle su cerebro con la idea de una figura política que los va a sacar del atolladero, y esa figura automáticamente será elegida por esa masa que no tiene criterio propio porque ha sido conculcada su capacidad racional a través de un lavado de cerebro de más de 60 años. Así pues, lo que ha sucedido en esta cumbre no es nada de segunda, no es nada a desconocer. Esto es de primera importancia para el futuro de la República de Cuba. Se ha efectuado en secreto y por parte de grupos que nadie sabe o nadie puede identificar públicamente una elección donde ya Rosa María Payá ha sido electa y los demás han sido marginados. Solo Jaime Bailey hemos visto hasta ahora que le ha dado verdadera connotación a los que fueron silenciados y los han dejado hablar. Y de una forma o de otra se han expresado muy claramente. Aparte de eso, ya están apareciendo artículos y cosas y recontracosas y opiniones y recontraopiniones de tal lado o de más cual, diciendo que esto es así o que esto es asado de forma mucho más clara, incluso que como se trató en los programas de Bailey.
pero vuelvo a repetir, en los programas de Bailey hubo bastante oxígeno para estos disidentes que habían sido completamente opacados en la cumbre y opacados programáticamente e incluso por el propio gobierno norteamericano. Eso hay que ponerlo así, así de claro. En fin, ya se produjo un hecho relevante, un hecho que no puede dejarse pasar por alto. Las explicaciones finales, las cosas de fondo irán apareciendo poco a poco, porque esto es una movida donde todo se va conformando y conformando y conformando. Y bueno, primero es humo, después es fuego, y así esto empieza a coger forma hasta que nos demos cuenta exactamente qué fuerzas están detrás, aunque sospechamos realmente quiénes son las fuerzas que están detrás. Y esto está identificado desde hace bastante rato. Los vimos actuando contra Donald Trump, y eso hay que recalcarlo también. Y así, aunque no ha habido pronunciamientos más allá de un punto de Rosa María, por ejemplo, o por lo menos no lo he visto con respecto a Donald Trump, etcétera, etcétera, sí hemos visto la contentura de los otros dos disidentes que hemos mencionado por la elección de Donald Trump de forma tácita y manifiesta. Y quizás esto sea lo que esté adelantando estas agendas extrañas en contra de ellos dos. De todas formas, mucho cuidado también con que si Donald Trump, que si el libertador de Cuba, bien, si Cuba se tiene que liberar por sí mismo o no será libre nunca. Y el pueblo cubano aprende a pensar o sencillamente pensarán por él. Eso es realmente lo que va a suceder. Así pues, esto es sencillamente una alerta. No puede haber conclusiones de fondo todavía. Yo no siquiera acuso a Rosa María. La conocí personalmente, me cae muy bien, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir absolutamente nada en su favor desde el punto de vista de que puede estar siendo utilizada, sea consciente o inconscientemente, entienda ella o no para qué está siendo usada, o ella misma siendo cómplice de ese uso por un problema de oportunismo político directo. Hasta eso puede pasar, pero acusando de nada esto que acabo de decir. Sencillamente asumo como posibilidades todas esas cosas, porque en la historia existen así. En fin, es un tema que no queremos dejar pasar por alto y que nos interesa sobremanera seguir analizando hasta terminar descubriendo las interioridades de estos sucesos que realmente son impresionantes desde el punto de vista de la anomalía, incluida, ya digo, la entrevista que la prensa cubana le hizo a Rosa María, cosa completamente anormal en 60 años. Eso no tiene antecedentes de ninguna índole y pinta pero muy mal y peligroso. Bueno, en fin, según aparezcan los acontecimientos, seguiremos analizando. Por ahora me despido de ustedes.